Hola, mi nombre es José Antonio Peñafiel Cárdenas. Soy estudiante de la Unidad Educativa Fiscomisional José Ancheta Fe y Alegría número 3. Pertenezco al tercer año paralelo C. El día de hoy hablaré de los diferentes tipos de leyes que existen. Primero explicando qué son las leyes de los gases. Las leyes de los gases son principios fundamentales que describen cómo se comportan los gases bajo diferentes condiciones de presión, volumen y temperatura. Estas leyes son esenciales tanto en la ciencia como en la vida cotidiana, debido a su amplia aplicabilidad y su capacidad para explicar y predecir el comportamiento de los gases. Ahora explicaré su importancia en la ciencia. Por ejemplo, en la química son importantes porque estas leyes de los gases son cruciales para comprender las reacciones químicas que involucran gases. Es decir, que su importancia básicamente se basa en que logra obtener diferentes resultados. Ahora, por ejemplo, en la física ayuda a entender la teoría cinética de los gases. En la astronomía se utilizan para estudiar las atmósferas planetarias y las estrellas. Y por último, en la ingeniería, que es esencial en el diseño y funcionamiento de sistemas como motores, turbinas, etc. Esto es algo que puedo explicar de su importancia en la ciencia. Ahora hablaré de su importancia en la vida cotidiana. Por ejemplo, algo muy común en la cocina, que esta se basa en que la presión de las ollas depende de los gases. Otro ejemplo sencillo que es en la vida cotidiana son en los neumáticos, que la presión de, valga la redundancia, de los neumáticos se ajusta según la temperatura para mantener la seguridad y el rendimiento. La respiración también es importante. ¿Y por qué es importante? Porque básicamente es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en los pulmones, siendo así descrito por estas leyes. Y por último, en los aerosoles, que básicamente son los funcionamientos de la lata de spray, que es a base de compresión de estos gases. Las leyes que voy a hablar en este video serán la ley de Charles y Gay-Lussac, la ley de Boyle, la ley general de los gases y por último la ley de los gases ideales. Empezaré hablando de la ley de Boyle. Esta ley establece que para una cantidad fija de gas a temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión. Esto significa que si se aumenta la presión sobre un gas, su volumen disminuirá y viceversa, siempre que la temperatura se mantenga constante. Matemáticamente la ley de Boyle se expresa como P es la presión del gas, V es el volumen del gas y por último K es una constante para una cantidad determinada de gas a una temperatura específica. Ahora explicaré un pequeño experimento donde verán lo que les estoy hablando. Para este experimento necesitaremos una botella y un globo un poco inflado. Lo que haremos será introducir el globo un poco inflado en el pico de la botella como estamos viendo en este ejemplo. Y luego presionaremos la botella y veremos lo que el globo hace. Esto sucede porque al apretar la botella reducimos el volumen del gas, haciendo que la presión aumente y teniendo la reacción antes mencionada. Bueno, otra ley de la cual le voy a hablar será la ley de Charles y Gay-Lussac. Esta ley establece que para que una cantidad fija de gas a presión constante, el volumen del gas es directamente proporcional a su temperatura medida en Kelvin. Es decir, si la temperatura de un gas aumenta, su volumen también aumentará y viceversa, siempre que la presión se mantenga constante. Matemáticamente, la ley de Charles y Gay-Lussac se expresa como V es el volumen del gas, T es la temperatura del gas en Kelvin y por último K es una constante para una cantidad determinada de gas a una presión específica. Ahora demostraré esto que les estoy diciendo en un pequeño experimento. Lo que vamos a necesitar será un globo, una botella y agua caliente. Lo que haremos será el globo ponerlo en el pico de la botella. Y luego la botella la pondremos en el agua caliente. Como podemos observar, el globo se irá inflando.
Esto sucede ya que al aumentar la temperatura del gas que hay dentro de la botella, también hace que su volumen aumente, haciendo que el globo se infle. De haber realizado el anterior experimento, realizaré otro experimento para que entiendan mejor cómo funciona la ley de Charles y Gay-Lussac. Lo que vamos a necesitar será una botella, un globo un poco inflado y amarrado y agua caliente. Pondremos el globo un poco inflado en la botella y luego esta la pondremos en el agua caliente. Y luego de unos segundos veremos cómo este se salta. Esto sucede ya que al aumentar la temperatura del gas que hay en la botella, la presión aumenta y eso es lo que hace que el globo salga volando. Como pudimos observar, la ley de Charles y Gay-Lussac quedaron claras, ya que los experimentos fueron claros y concisos, además de que tenían relación con estas dos leyes. Ahora continuaré con la ley general de los gases, o también conocida como la ley del Avogadro. Esta ley establece que para una cantidad fija de gas a una temperatura y presión constante, el volumen del gas es directamente proporcional a la cantidad de sustancia, que en este caso es el número de moles del gas. Es decir, si se aumenta la cantidad de gas, su volumen aumentará en proporción y viceversa, siempre que la temperatura y la presión se mantengan constantes. Matemáticamente, la ley del Avogadro se expresa como V es el volumen del gas, N es la cantidad de sustancia, es decir, el número de moles del gas, y por último K es una constante que depende de la temperatura y la presión específicas. Algunos ejemplos que se pueden usar en la vida real son los neumáticos de automóviles, que en este la presión de los neumáticos cambia con la temperatura. Por ejemplo, en climas fríos la presión disminuye y en climas cálidos la presión aumenta. Ajustar la presión de los neumáticos según la temperatura es esencial. Otro ejemplo es los globos de helio. Cuando inflas un globo de helio y lo llevas a diferentes altitudes, la presión atmosférica cambia. Según la ecuación del gas ideal, el volumen del globo cambiará con la altitud. Y por último, aerosoles y latas de spray. Los productos en aerosol dependen de gases presurizados. Cuando se presiona la vulva, el gas se expande y empuja el contenido fuera de la lata. La relación entre presión, volumen y temperatura del gas es crucial para su funcionamiento. Al combinar todas las leyes que hemos discutido, que fueron la de Boyle, Charles y Gay-Lussac y la del Avogadro, se pueden combinar en una única ecuación, conocida como la ecuación del gas ideal. Esta ecuación relaciona la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de gas de un solo marco matemático. La ecuación del gas ideal se expresa como PV, que en este caso presión por volumen, es igual a nRT, que N es la cantidad de sustancia número de moles del gas, R es la constante y T es la temperatura del gas. Estas leyes se pueden relacionar ya que son fundamentales en distintas ciencias, por ejemplo en la química, son de gran importancia para encontrar distintos datos. En la física sirven para descubrir distintos experimentos y así en otras ciencias también son fundamentales. Ahora explicaré un pequeño ejemplo que verán a continuación. En este ejemplo de la vida cotidiana podemos observar que un embudo contiene 10 moles de un gas y una temperatura de 200 Kelvin y un volumen de 5 litros. ¿Cuál es la presión del gas en el embudo? Podemos observar que un embudo prácticamente es lo que se usa en la química y nos está pidiendo la presión del gas en el embudo. Podemos tener los siguientes datos, que son el número de moles, que son 10, la temperatura, que ya está convertida en Kelvin, así que no es necesario transformarla, y por último el volumen, que está en litros, en este caso 5 litros. Nos pide la presión, que es la interrogante, y R es la constante. Para hacer este ejercicio debemos usar la fórmula del gas ideal, que es PV igual a nRT.
la pasamos, o sea, hacemos de manera correcta y quedaría en P es igual a nRT entre volumen. Corregimos datos o intercambiamos las variables, o sea, ponemos bien los datos. Como observan aquí que ponemos R10 mol, R la constante y por T que es 200K entre 5 litros. Y nos da el resultado 32,83 atm. Para concluir, puedo decir que la ley de los gases es fundamental para conocer cómo funcionan cada uno de los gases, es decir, su temperatura, volumen, presión, etc. Podemos decir que se puede aplicar en la vida diaria, ya sea para realizar algún experimento u otra acción. Su importancia en la ciencia básicamente es lograr encontrar soluciones o lograr realizar distintos experimentos para así solucionar nuestra vida y que sea más fácil. Para terminar, quiero decir que la química es una materia muy fundamental, además de que estas leyes lo afirman, y les invito a todos que las estudien y puedan comprenderla para que así se facilite su vida. Gracias.